Bienvenidos al Seminario de Teoría Jurídica de la Universidad de San Andrés. Otra vez, como decía Salvador Samaritano, este crítico de cine argentino, que tenía un ciclo de cine llamado Cine Club, siempre me acuerdo, él era un gran especialista, sabía muchísimo de cine, pero cuando presentaba una gran película, decía el director y el título de la película. Yo voy a hacer exactamente ahora lo mismo con José Juan Moreso, que no necesita presentación. Voy a decir de qué va a hablar. Va a hablar sobre el positivismo jurídico contemporáneo. Y dado que va a haber preguntas, solo aclaro que las preguntas, por favor, si las pueden mandar por el chat, o me las pueden mandar por el chat, o a la dirección de email, seminarioteoriajurídica@udesa.edu.ar. Solo me queda agradecerle muchísimo a JJ por su amabilidad y el gran honor que nos hace al exponer en nuestro seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a ustedes, buenas noches desde España, desde la casa de campo, porque en España ya sean encargos, son vacaciones todavía, y estamos aquí de vacaciones en medio de esta situación desagradable y desconsoladora en realidad de la pandemia. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecido a la Universidad de San Andrés, a Andrés Rosler, que es un viejo amigo, nos conocimos en Oxford, recordábamos antes, hace 25 años, es un viejo amigo, querido amigo y un importante filósofo que tiene muchas cosas relevantes y algunas con algunas coincidencias y también discrepancias, como sucede entre filósofos con el trabajo que yo he desarrollado durante estos años. Además, la Universidad de San Andrés solo ha visitado una vez, debía ser 2007 o algo así, una vez cuando era rector Carlos Rosenkrantz y el presidente de la Corte ahora, yo era rector de la Universidad Pompeu Fabra, que esto siempre nos reíamos porque nosotros nos conocimos en Buenos Aires, en mi primera visita a Buenos Aires en el año 1990, y quién nos diría después, años después, seríamos rectores de nuestras universidades. Y coincidimos aquí, pero por esta razón, porque conozco varias personas de esta prestigiosa universidad, pues también con ella me unen muchos lazos y hoy tengo la oportunidad de conocer a nuevas personas de este seminario de teoría jurídica de esta universidad y estoy muy feliz por ello. O sea que muchísimas gracias por la invitación y estoy dispuesto a tener una sesión para mí ya nocturna interesante, nocturna buena para esto, la presentación de una película, como estos debates que se hacen en la televisión de Cine Club por la noche. Bueno, por sugerencia también de Andrés, yo expondré este trabajo, el positivismo jurídico contemporáneo, que en realidad es una cuestión relevante, obviamente, en la filosofía del derecho contemporánea y además transversal a muchas cosas de las que yo he trabajado. ¿Cómo presentar este problema? Yo creo, pasemos al índice. Yo creo que la situación con el positivismo jurídico contemporáneo puede, y así lo voy a hacer, enfocarse de dos maneras. O bien con una estrategia, digamos, de abajo arriba, bottom-up, o bien con una estrategia de arriba abajo, top-down. ¿Qué quiere decir de abajo arriba? Bueno, el problema central que recorre el positivismo jurídico y las discusiones del positivismo jurídico contemporáneo es en qué medida la moral forma parte o debe formar parte o está integrada en nuestros razonamientos jurídicos y en especial en nuestro razonamiento judicial. Este es un aspecto central, claramente. Entonces, lo que me parece que podemos hacer es empezar con una estrategia de abajo arriba, la estrategia bottom-up, y ver de qué tipo de problemas estamos hablando para después recuperar la otra. Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva comienza con este caso que se decidió en el mes de junio de este 2020 por la Corte Suprema Americana y que supongo la mayoría de ustedes conocen,
que es el caso Bostock versus Clayton County, en donde lo que se dirimía, fue decidido el 15 de junio, era si el título 7 de la Civil Rights Act de 1964, como bien saben, que prohíbe la discriminación de los trabajadores por razón de sexo, incluye o no la discriminación por orientación sexual o por identidad sexual. Es decir, el caso era Bostock, se decidía Bostock y dos casos más. Pero el caso Bostock era una persona que había mostrado públicamente, se había unido incluso a un club en un juego en Estados Unidos, mostrando claramente sus tendencias homosexuales, un varón con tendencias homosexuales, fue por ello despedido de su lugar de trabajo, recurrió y la Corte Suprema debía decidir sobre este caso. Bueno, la cuestión, pasemos a la siguiente. La cuestión es, ¿puede este caso decidirse, digamos, sin tener en cuenta no solo qué dice realmente la Civil Rights Act, sino parecería que involucra no solo aquello que dice, sino también aquello que presupone, y hay controversia al respecto de lo que presupone, y de hecho esta fue una decisión controvertida, tomada por una mayoría de 6-3, pero relevante, con una corte en realidad conservadora, y además con muchos y divididos entre ellos originalistas, a lo que me referiré más adelante. De hecho, el ponente Gorsuch es un constitucionalista, por otro lado, que estudió en Oxford con Finis y que ha defendido en muchas ocasiones el originalismo. Su argumento central era este, que un empresario, un empleador que despide a una persona por ser homosexual o transgénero, despide a la persona por aspectos o acciones que no habría cuestionado en miembros de otro sexo. Para ver hasta qué punto, pasemos a la otra página, para ver hasta qué punto este es un punto relevante, en realidad incluso hubo una intervención amicus curiae, y se la recomiendo, en este caso, una intervención de amici curiae, en un informe que firmaron 80 filósofos norteamericanos, algunos de los cuales tan destacados como, yo aquí cito algunos, Elizabeth Anderson, Sally Haslanger, Mark Schroeder, Michael Smith, Sharon Street o Gideon Yale, personas de una gran relevancia en este momento en la filosofía norteamericana. Y ellos también defendían que el concepto de sexo está íntimamente vinculado a las categorías de atracción del mismo sexo y la no conformidad de género, porque sin ellas no se puede comprender. Cuando lo leí se me ocurrió un ejemplo para decir que sí, que están involucrados, que no tiene que ver con la homosexualidad y con los transgéneros. Cuando yo era niño, en mi ciudad, donde ahora estoy cerca, mi ciudad, que es una ciudad de 30.000 habitantes, muy pequeña, del sur de Cataluña, que se llama Tortosa, pero en toda España ocurría esto, pero yo me acuerdo, era el franquismo, y entonces había muchas, y esto nos llamaba la atención a los niños, preguntábamos por qué. Había muchas mujeres telefonistas, cuando la compañía de teléfono necesitaba personas que pasaban las llamadas, etcétera, muchas mujeres telefonistas que eran solteras. Había muchísimas solteras, mujeres telefonistas. Los niños preguntábamos por qué y nos explicaban porque si se casaban perdían el lugar de trabajo. Bueno, perdían el lugar de trabajo no porque eran mujeres, sino porque estaban casadas. Pero ¿verdad que sería una cosa muy absurda decir que como no era porque eran mujeres, sino porque contraían matrimonio, no estaban discriminadas por razón de sexo? ¿Verdad que esto no sería razonable? Pues creo que se puede hacer esta analogía. Esto es lo que discutimos. Voy a extender un poco la estrategia bottom-up, extenderlo un poco a algunos casos
de modo impresionista, solo quiero introducirlo de modo impresionista para después ir a la estrategia de arriba abajo. La estrategia bottom-up me voy a fijar en 5 casos, uno hipotético, 3 contemporáneos y uno de romanos. Una de romanos, siempre lo digo, una de romanos, no sé si ustedes conocen al importante cantante español Joaquín Sabina, pero Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Una de romanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a los niños, y Sabina también, y adolescentes, en los cines, creo que también en Argentina esto, en los cines, muchos cines, había sesión doble, ¿no? Y había siempre una película un poco de relleno. Y algunas de las películas en el momento del peplum en Hollywood eran de romanos. Entonces decían, ¿qué dan esta tarde en el cine? Bueno, tal película, yo qué sé, El Padrino y una de romanos. Bueno, pues eso es una de romanos. Entonces, les digo estos 5 casos muy rápidamente. El caso del coma punitivo es un caso ficticio. Es un caso de un novelista que murió hace poco, pobre, que ha sido un gran novelista de novelas policíacas. Y en una novela de 1991, Philip Kerr, A Philosophical Investigation, imagina Londres en 2013, ahora ya ha pasado, como una ciudad muy insegura, donde la delincuencia ha crecido muchísimo, mucho más de lo que en realidad ha crecido. El gobierno está muy preocupado, tiene un programa para luchar contra la delincuencia, y en un momento plantea en la novela que ellos, la medicina ha avanzado de tal manera que el coma puede ser inducido, ahora también puede, y también desinducido. Es decir, uno puede inducir el coma a otra persona, un médico, y revertirlo a los 3 años, por ejemplo. Entonces, algunos plantearon, y ahora lo han planteado en algunas revistas, journals de derecho en Estados Unidos, algunos plantearon en la novela la posibilidad de sustituir la pena de cárcel, que era muy costosa, había motines en las cárceles con tanta inseguridad, sustituir la pena de cárcel por la pena de coma punitivo. Uno castigaba a un delincuente a la pena de 3 años de coma punitivo, 5 años de coma punitivo. Eso era mucho más limpio, mucho más barato, solo había que cuidarlos, que no se llagasen y alimentarlos artificialmente, y con eso estaba resuelto el problema. Y en la novela se plantea el problema, y yo se lo planteo a ustedes abierto, el caso del coma punitivo sería el caso, en el caso de los Estados Unidos, de un trato cruel e inhumano de la enmienda 8ª de la Constitución americana, o en el caso de nuestras constituciones y las declaraciones de derechos humanos, incluso la de Naciones Unidas, etcétera, sería un trato inhumano y degradante, que es como se usa algunas veces, inhumano, humillante y degradante. Bueno, esta es la cuestión, que podemos tener opiniones diferentes, pero ¿puede resolverse esta cuestión sin acudir a un razonamiento moral? Esto es lo que quiero mostrarles. Y para que no sea totalmente en el aire, añado 3 casos que guardan relación con esta cuestión de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, aparte del último. Uno es del Tribunal Constitucional Español, que al principio del Tribunal Constitucional Español, en 1987, se planteó si una sanción en penitenciaria, prevista por el reglamento penitenciario y autorizado por la ley, que preveía que el responsable de una institución penitenciaria podía castigar a personas que habían tenido acciones de indisciplina en el centro penitenciario a una reclusión hasta 15 días en celda aislada. Entonces, hubo un recurso porque el derecho penitenciario español avanzó mucho, paradójicamente, por la existencia de ETA militar, porque los terroristas de ETA tenían buenos abogados de arriba de Osuna que llegaban hasta el Tribunal Constitucional con cuestiones referidas a los derechos humanos, y por esta razón llegó a este caso. El tribunal dijo que no, pero la argumentación otra vez, ¿cuál era? La argumentación era que las celdas aisladas de las cárceles españolas de la democracia ya no eran
como las celdas negras, llamadas así de la dictadura, sino que había control médico, había alimentación adecuada, había una hora de paseo, aún si solitario, por el patio, había todas estas cuestiones. Entonces pensó que no lo era. Pero, ¿cuáles son los argumentos para decidir si esta reclusión es o no una reclusión inhumana y degradante? Lo mismo pasa con la pena de muerte en Estados Unidos. Ha habido muchas sentencias relevantes en Estados Unidos, la de 1976. Esta es la que, con gran debate en Estados Unidos, dijo que no era un trato inhumano y degradante, pero después en Atkins en 2002 y después todavía en 2005 ha dicho que sí sería una pena cruel aplicarla a personas menores de edad o a personas con discapacidad. Y esto sí lo ha reconocido la Corte Suprema. Bueno, ¿cuál es el argumento para decidir que es la pena de muerte cruel si se aplica a un menor de edad, pero no es cruel si se aplica a un adulto? Es cruel si se aplica... Bueno, este es un problema, claro. Una cuestión que tiene que ver también con la interculturalidad es este ejemplo que traigo de Colombia, la pena de fuete. En Colombia, una persona de una población indígena había sido acusado de haber colaborado, haber dado información para que mataran al alcalde de una población, y entonces fue condenado a esta pena en su comunidad, a esta pena de fuete, que es una pena que consiste, al parecer, en dar unos golpes fuertes en las pantorrillas, en las partes de atrás de las piernas, con una especie de látigo. Esta es la pena de fuete, que es pues una pena, obviamente, de maltrato físico, si esta era una pena o no degradante. Bueno, esto nos arroja mucha controversia, pero en realidad yo siempre suelo poner este ejemplo del derecho romano, que me acuerdo cuando estudiábamos derecho romano. Derecho romano, en la Lex Cornelia y la Lex Pompeia, preveía la pena culei, que quiere decir en latín la pena del saco, preveía para los condenados por parricidio. Los condenados por parricidio preveía condenarles con una pena que significaba ponerles dentro de un saco, por esto era con un gallo, un mono, un perro y una serpiente, y arrojarlo, cerrar el saco y arrojarlo al Tíber o arrojarlo al mar. Esta era la pena. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Para decir, aún si a veces requiere la argumentación moral, este es un caso claro de pena cruel. También para los romanos. Los romanos no es que no pensaran que era cruel, sino que pensaban que un delito tan grave como el parricidio merecía una pena así de cruel. Pero no es que pensaban que no era cruel, la ponían precisamente porque era cruel. O sea, no es que cruel no tenga significado. Cruel tiene un significado nuclear. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a los casos? Esta es la presentación bottom-up con casos, digamos, impresionista del problema. Vamos ahora a la siguiente página y a la presentación efectivamente del problema ya top-down, que trata de mostrar cómo hay que comprender la tesis central del positivismo jurídico contemporáneo, que rechaza al justnaturalismo con la idea de que la identificación del derecho no depende, como pensaban los justnaturalistas, de criterios morales. En el famosísimo artículo de Hart, pero traía Kelsen, de Ross, de Hart, que son los grandes positivistas del siglo XX, en el artículo famoso Positivism and the Separation of Law and Morals, publicado en Harvard Law Review en 1958, Hart decía claramente el hecho de que una norma sea válida jurídicamente no quiere decir que sea moralmente correcta, y el hecho de que una pauta sea moralmente deseable no quiere decir que es jurídicamente válida. O sea, para el positivismo jurídico, en esta estrategia, la identificación del derecho
no depende de la argumentación moral, no depende de criterios morales. Pero no depende, aquí tiene una cierta ambigüedad. Puede ser entendido de tres modos, dice Matthew Kramer, en un buen artículo Matthew Kramer, que es un profesor de Cambridge y que ha pensado bastante sobre estas cosas. Pasemos a la otra página y vamos a ver estos tres modos. El primer modo de entender la tesis positivista de la separación conceptual, así se dice, no lo he dicho, discúlpenme, así se dice, la separación conceptual entre el derecho y la moral, para una versión de la tesis que está representada por lo que hoy se conoce como positivismo jurídico excluyente, que la identificación del derecho no depende de criterios morales, hay que entenderlo como no puede depender de criterios morales. Necesariamente no depende de criterios morales. Por eso Coleman ha dicho que esta posición es la negación interna de la tesis de la separación conceptual, porque si la tesis del justnaturalista dice que la identificación del derecho depende necesariamente de la argumentación moral, de razones morales, esta tesis dice que depende, que necesariamente no depende. Por esto es la negación interna. En la literatura contemporánea hay dos modos de defender esta tesis. Tal vez esto es importante recordarlo en Buenos Aires porque algunos filósofos argentinos han defendido una de ellas y a veces se confunde con la otra, también españoles e italianos, ¿no? Hay dos modos de defender esta tesis. Una es fundada en el escepticismo ético. Si alguien piensa que el ámbito de los valores éticos es un ámbito para la discrepancia absoluta porque no hay criterios de corrección, porque no hay valores morales, se puede defender de muchas maneras, pero porque las proposiciones morales carecen, no son susceptibles de verdad o falsedad y por lo tanto no se les puede predicar ningún criterio de corrección. Entonces, obviamente, esta tesis es verdadera porque decir que el derecho incorpora pautas morales es decir que es como decir que son leyes en blanco, en realidad. Leyes en blanco que no tienen ningún presupuesto, porque no sabemos lo que incorpora. No sabemos lo que incorpora. Es decir, cuando después veremos un poco más esto, pero cuando la Constitución prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, entonces no sabemos qué incorpora, no incorpora ningún elemento con claridad porque no hay tratos inhumanos o degradantes, criterios de corrección para saber si un trato es inhumano o degradante. Es la posición de algunos filósofos del derecho muy relevantes en Argentina de Eugenio Bulín, en Italia de Ricardo Guastini, etc. Y siguen habiendo muchas personas que mantuvieron esta relación como consecuencia de la influencia del positivismo lógico y del emotivismo ético que en ese momento surgió. Probablemente esta era también la razón de esta posición de Kelsen y Rawls, que claramente la mantenían. Kelsen y Rawls pensaban que no hay algo como la razón práctica. Rawls tiene un libro que se llama así, la Sogenannten, ¿no? Praktische Vernunft, ¿no? La supuesta razón práctica, y Kelsen dedica un apartado importante de la teoría pura a mostrar que no hay tal cosa como una razón práctica. Hart es un poco más difícil, yo no me atrevería a decirlo, pero algunos también han interpretado que Hart era en este sentido un humeano defensor de un internalismo ético. Ahora que digo esto, hay un artículo que tal vez da razón a esta posición. Una de las últimas cosas que publicó Hart fue una recensión del libro famosísimo de Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy. Bueno, un libro también, como es siempre Bernard Williams, pero un libro, digamos,
que critica determinadas formas de concebir el objetivismo moral, digamos así. Y ahí tal vez esté en esta idea. Pero esta, fundada en el escepticismo ético, no es la forma en la que el mayor defensor del positivismo jurídico contemporáneo, que es el profesor de Oxford, de Oxford tantos años, ahora ya he jubilado, Joseph Ras y sus discípulos en algún sentido, o su círculo, Marburg, Garner, Shapiro también, no defienden esta posición, que la identificación del derecho no depende en ningún caso de argumentación moral. Es más, la tesis de las fuentes sociales para Ras es definida así. La existencia y el contenido del derecho depende solamente de hechos sociales describibles empíricamente de la conducta humana, sin, lo dice explícitamente, sin remitir a la argumentación y a criterios morales. Esto lo dice. ¿Pero por qué? ¿Es que Ras y los otros es también un escéptico? No. Ras es un objetivista en materia moral, no es absoluto un escéptico. Depende de su doctrina de la autoridad, que aquí no puedo repetir porque no puedo explicar porque nos llevaría todo el tiempo, pero que seguramente la mayoría de ustedes conocen y que sí puedo destacar dos rasgos de ella para mostrar por qué esta posición es la posición que se deriva de la doctrina de la autoridad rasiana. Ras piensa que el derecho pretende autoridad y que este es un rasgo definitorio del derecho, que no se puede imaginar la existencia del derecho sin la pretensión de autoridad. Pretender autoridad es pretender autoridad legítima, pretender que las directivas de uno deben ser obedecidas por sus destinatarios. Esto es lo que Ras presupone. Que pretenda autoridad no quiere decir que siempre la tenga, pero pretende autoridad. Entonces Ras dice, si el derecho pretende autoridad, entonces el derecho, para ser identificado, no debe no puede conceptualmente remitir a criterios morales, porque si remitiese a criterios morales ya no tendría autoridad, porque la autoridad es precisamente, llama su doctrina, la autoridad como servicio, una mediación entre aquello que debemos hacer y lo que las autoridades nos dicen. Es un instrumento, por eso un servicio, para que nosotros hagamos aquello que debemos hacer de manera indirecta. Por eso las normas jurídicas son por Ras razones excluyentes en el razonamiento práctico. ¿Qué significa razones excluyentes? Significa que son razones para comportarnos, razones protegidas, por un lado razones para comportarnos como la directiva dice y por otra razones de segundo orden para no comportarnos de acuerdo con otras razones. Excluyen las otras razones. Esta es la tesis también de la preemption thesis, la tesis del reemplazo, se ha traducido al español por Juan Carlos Bayón. La tesis del reemplazo dice esto. Las normas jurídicas, las autoridades, dictan normas que excluyen cualquier otro tipo de razones. Y por esta razón conceptual, no por la razón del escepticismo ético, es por la cual Ras defiende la tesis del positivismo jurídico excluyente. ¿Pero es este el único modo de defender la tesis? No. Hay dos modos más de comprender esta tesis. La segunda, que podemos atribuir al positivismo jurídico incluyente, dice lo siguiente. Dice, la identificación del derecho no necesita depender de criterios morales. Es, lo diría Coleman, la negación externa. Si la negación interna decía que la identificación del derecho necesariamente no depende de criterios morales, esta dice que la identificación del derecho no necesariamente depende de criterios morales. Por eso es la negación externa. Es decir, esta posición que fue por primera vez en un lindo libro, casi cuando nosotros estábamos en Oxford, fue publicado por Baluchow, que fue uno de los últimos discípulos, si no el último de Hart, que empezó a dirigir la tesis al menos,
pero murió antes, en un libro que se llama así, Inclusive Legal Positivism, defiende esta posición de una forma elegante e interesante. Coleman también es otro gran defensor. Bueno, yo me he puesto aquí también para que lo sepan, porque además creo que soy uno de los pocos latinos, digamos, de habla española que ha defendido esta posición. ¿Qué es lo que defiende? Bueno, algo como la tesis de la incorporación. Es decir, que aun si no es necesaria la dependencia del derecho con la moralidad, en algunos casos depende de la moralidad. Cuando las fuentes del derecho, las leyes, las costumbres, los precedentes judiciales refieren a valores o consideraciones morales, entonces el derecho ha de ser identificado usando la argumentación moral. Esto es lo que defiende. Es decir, la incorporación de la moralidad no es ni necesaria, como pensaba el justnaturalismo, ni imposible, como piensa el positivismo jurídico excluyente, sino contingente. Depende de cómo es el derecho. Y en algunos casos, la incorporación de la moralidad parece que el derecho la acepta, la suscribe cuando usa tratos inhumanos y degradantes en los textos jurídicos, y otras veces cuando establece, no sé, por ejemplo, un ejemplo trivial, la Constitución española establece que el Congreso de los Diputados tendrá entre 300 y 400 miembros. Ahora tiene 350. Entre 300 y 400 miembros. Bueno, pues esta no remite a la moralidad. Esta es una práctica que no remite a la moralidad. Podemos identificarla ciertamente sin ninguna argumentación moral, y claro que tiene también sus razones de fondo, pero estas razones son opacas para nosotros, y si queremos ampliarlo a 450 tenemos que cambiar la Constitución. Esto parece bastante obvio, pero podemos hablar de ello más adelante. Vamos a la tercera forma de leer la tesis, que es la siguiente diapositiva. La tercera forma de leer la tesis dice que la identificación del derecho no necesita ni posibilita, sino no debe depender de criterios morales. Esta es una tesis normativa, como vemos. Es una tesis de filosofía política, claramente normativa, que fue tempranamente defendida por un filósofo italiano, Uberto Scarpelli, en un libro de 1965 que se llama Cos'è il positivismo giuridico, y que recomiendo, si ustedes no lo conocen, que podría ser, porque en Argentina tal vez no es tan conocido, en España fue influyente, porque es un libro tempranamente defiende esta posición. Tom Campbell en Australia, Jeremy Waldron ha sido el que la ha hecho más importante, y tal vez entre nosotros la defienden también en Latinoamérica Fernando Atria y Andrés Rosberg. A mí me parece que algunas de las tesis de Fernando Atria, aunque Fernando Atria es crítico con el positivismo en general, pero algunas de las tesis de Fernando Atria, la forma del derecho, son compatibles con el positivismo normativo. Y algunas de las cosas que Andrés Rosberg ha dicho a veces han pasado con el republicanismo y en otros trabajos también, pero él se replicará si no se siente bien retratado, también me parece guardan relación con él. ¿Cuál es la tesis? ¿Por qué? ¿Por qué piensan así estos autores? Claro, si no debe depender, quiere decir que estos autores piensan que sí puede depender y que por lo tanto no están de acuerdo con Ras, porque por Ras es por razones conceptuales. Pero bueno, es una cuestión que también podemos discutir. Ellos tienen objeciones normativas muy fuertes a la incorporación de la moralidad en el razonamiento de los jueces en general. Y las tres objeciones que están unidas a la historia del positivismo son, o al menos creo que se pueden agrupar en las siguientes: la certeza del derecho, la autonomía moral de las personas y la democracia. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un ideal de la ilustración, claramente, de los grandes ilustrados, de Bentham, de Beccaria, de Filangieri, yo qué sé, también de los enciclopedistas franceses, que el derecho en una sociedad de personas libres debe ser cierto, debe ser preciso, debemos saber cuándo los comportamientos están prohibidos o no. ¿Por qué? Porque esto, la segunda razón, es lo único que es, en este sentido,
respetuoso con la autonomía moral de las personas, porque un derecho, en un pasaje, lo digo de esta forma más linda que no es mía, en un pasaje de A Theory of Justice, John Rawls dice, leyes inciertas hacen que nuestros derechos sean también inciertos. Y entonces no sabemos, no podemos desarrollar nuestro plan de vida como personas autónomas porque no sabemos qué nos va a ocurrir si tomamos un curso de acción u otro. Y después está el argumento de la democracia. El argumento de la democracia es, no puede ser que se incorpore la moral en el razonamiento de los jueces, porque en democracia las leyes y las cuestiones controvertidas se deciden en el Parlamento y se deciden de esta forma que nos representa a todos, la soberanía popular, y en cambio dejar que los jueces usen el razonamiento moral en los casos particulares comporta dar a los jueces un poder político que tienen de manera ilegítima. De hecho, uno de los votos particulares a la sentencia de Bostock a la que me refería al principio, y ahora siento que no recuerdo si es Kavanaugh o Alito o quién de los tres en contra, no lo recuerdo, pero uno de los tres dice: lo que ha hecho hoy la Corte Suprema es legislar. Esta es la gran crítica. Lo que ha hecho hoy la Corte Suprema es legislar. Y cuando la Corte Suprema decide el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, Scalia, que después murió, el gran magistrado conservador de la Corte Suprema americana, dijo: hoy la Corte Suprema ha realizado un putsch judicial, a judicial putsch. Esto es lo que dicen estos autores claramente y, bueno, pues es para reflexionar. Después me volveré a referir a ello, que todavía tengo 15 minutos, pero por estas razones normativas el derecho debe ser de tal manera que no incorpora criterios morales, porque es el único modo de ser respetuoso con la certeza del derecho, la autonomía moral de las personas y la democracia. Avancemos. Veamos de todas formas, ahora ya, algunas, con algo más de calma, algunas de los límites de estas tres opciones. El positivismo normativo, que por otra parte algunos autores dicen, creo que Andrés también piensa así, yo no estoy del todo seguro porque hay una discusión enorme sobre Bentham, al que yo conozco bien porque hice la primera tesis doctoral, pero algunos autores piensan, positivistas y no positivistas, que la mejor forma de comprender el positivismo jurídico es como un positivismo normativo. Así piensan Dworkin, por ejemplo, en el artículo que escribe en Oxford Journal of Legal Studies sobre Hart, y el postscript lo dice: la mejor versión del positivismo jurídico es el positivismo normativo. Tal vez Carrió también pensaba así, y esto vale la pena decirlo aquí en un webinar en Buenos Aires. Bueno, hay una gran parte de razón en lo que dice el positivismo normativo. Es decir, es verdad que estas tres propiedades del derecho, la certeza, el respeto a la autonomía moral y el respeto a la democracia, requieren que nuestras leyes tengan un grado de precisión adecuado. Esto es verdad totalmente. Y es verdad que en eso nos jugamos la autonomía moral y nos jugamos una concepción de la democracia. Pero la pregunta es, ¿estos valores son absolutos? El derecho no puede nunca adoptar conceptos valorativos. De hecho, el derecho los adopta. Y mi argumento es que precisamente para respetar la autonomía moral de las personas es necesario que estas formulaciones precisas tengan también, voy a decirlo en inglés porque no se me ocurre la buena traducción, nunca se me ocurre de esta expresión, que son haya defeaters. Pensemos en el derecho penal. Las partes especiales de nuestros códigos penales claramente son precisas y específicas. Algunas veces últimamente lo son menos, pero normalmente lo son. El que matare a otro, el que sustrajere un objeto que es propiedad de otro, lo que se fuese, son precisas. Pero en el derecho penal también hay defeaters, hay las causas de justificación y la formulación de la legítima defensa
una agresión ilegítima previa, etcétera, no son ya de este grado de precisión. La legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho requieren, como dicen los propios penalistas mejores, Claude Roxin, requieren que el juez realice una ponderación para saber si puede aplicar o no la causa de justificación de estado de necesidad. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Y lo mismo en derecho privado, con las causas generales, los conceptos jurídicos indeterminados en derecho público. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque la idea de que nuestras reglas públicas sean totalmente opacas a su fundamento es inalcanzable. Produce o un casuismo que siempre deja cosas al margen o la máxima arbitrariedad. La máxima arbitrariedad. Estando como estamos, casi pongo un ejemplo para que sea esto claro lo que quiero decir. En el siglo XIX, en Estados Unidos, la Corte Suprema decidió un caso que le gusta mucho a Michael Moore poner de relieve, que no es un positivista. Michael Moore se refiere a un caso en donde se llama Kirby versus United States, un juez Kirby, un sheriff, que era Kirby, el sheriff Kirby, perseguía a un homicida. Hizo detener un barco en el Mississippi y detuvo al homicida. Pero el homicida era un correo federal. Y es un delito federal detener u obstaculizar el paso del correo federal, como todos sabemos por tantas películas de Hollywood en donde este es un tema. Y entonces lo procesaron. Y el caso llegó hasta la Corte Suprema. Bueno, es decir, si solo tuviéramos el derecho penal que dice que obstaculizar o detener el correo federal es un delito, entonces el sheriff había cometido un delito. Pero esto nos parece a todos absurdo. Ellos todavía no tenían desarrollada la doctrina de las causas de justificación y lo que dijo la Corte dijo algo como las interpretaciones de las leyes, esta era una cosa que decían los glosadores medievales, que comportan interpretaciones absurdas o groseramente injustas deben ser ignoradas. Y esto es lo que dijo. Esta interpretación, que él cometió ese delito, deben ser ignoradas. Pero bueno, esto era porque era un defeater poco sofisticado. ¿Qué diríamos nosotros hoy? Bueno, que actúa en estado de necesidad o más todavía en cumplimiento de un deber y que esto es una causa de justificación. Por lo tanto, estaba justificado en detenerle. Lo que quiero decir es, como ocurre en la vida ordinaria, si yo le digo a la persona que ejerce la secretaría en mi departamento, por favor no me pase ninguna llamada esta mañana que tengo que terminar un trabajo, y ella lo entiende de una forma precisa pero sin excepciones, entonces puede perjudicarme mucho a mí, que soy el autor de la norma, pero también al destinatario en este caso. Puede perjudicarme mucho porque si llama a mi hija que tiene un problema grave, debe pasarme la llamada. Si llama el rector de la universidad que quiere hablar urgentemente conmigo, debe pasarme la llamada. A veces decimos, no me pase ninguna llamada si no es muy importante, excepto que sea muy importante. Pero claro, excepto que sea muy importante, que es un defeater, ya no es como antes. Ya no es una regla totalmente precisa, pero respeta en mayor medida mi autonomía. No es totalmente precisa, pero en manos de una buena persona que se hace cargo de la secretaría, respeta mucho más mi autonomía que la regla precisa totalmente. Y yo creo que esto muestra que no puede llevarse el ideal del positivismo normativo tan allá, que es mejor concebir el derecho contemporáneo, pero siempre de algún modo u otro, al menos hasta lo que yo conozco, como un conjunto de reglas precisas con defeaters. Bueno, pasemos un poco. Entonces, ¿por qué pienso esto? Porque yo pienso que la tesis de la incorporación es verdadera. A veces lo he dicho así, digamos, análogamente a Spinoza y salvando las distancias, ética, more jurídico incorporata, ¿no? He dicho yo.
Es decir, cuando en el derecho hay defeaters, hay conceptos valorativos, entonces los jueces deben recurrir a la argumentación moral para saber cuál era el fundamento de esa regla y aplicarla adecuadamente. Esto es lo que pienso claramente. Hay formas de negar esta tesis, porque esto sería importante. La tesis de la incorporación, yo creo que solo hay tres y las quiero discutir para mostrar que no son adecuadas. La primera es precisamente el originalismo en sus diversas formas. Algo que diga identificar el derecho es recuperar las intenciones de las autoridades. O también hay discusión en esto. O averiguar el significado del texto para un intérprete normal en el momento en que fue dictado. O algo así. Pero nada más. Esto es interpretar. Por lo tanto, esto hace que cuando interpretamos no tengamos que usar valoraciones morales, porque recuperar las intenciones de las autoridades, recuperar lo que las autoridades querían o averiguar el significado del texto por un intérprete normal no requiere argumentaciones morales. Bueno, pero mis objeciones son dos. Uno, que genera muchísima indeterminación. Esto es un argumento no mío, sino de Greenberg. Pero pensemos en Bostock. Bostock sirve para mostrar esto. Había originalistas como el redactor de la decisión, Gorsuch, que piensan que este caso era un caso de discriminación por razón de sexo, y había originalistas que no. ¿Por qué? Porque el originalismo sin presuposiciones también valorativas no es nada. Porque no podemos ser más que interpretativistas en este lenguaje. No hay elección. No hay elección entre textualistas, originalistas e interpretativistas. Todos somos interpretativistas y Bostock lo pone de manifiesto, porque en Bostock los mismos, Gorsuch, Controlito y Cavanagh, que son todos originalistas, teóricos que han escrito sobre ello, no están de acuerdo. Y después porque genera resultados muy implausibles. Déjenme ponerles este ejemplo muy rápidamente. Seguro que el Código Procesal Civil argentino, como el Código Procesal Civil español, que es del año 2000, dice que son inembargables los instrumentos y elementos necesarios para el ejercicio de un oficio. Los instrumentos, dice, instrumentos y algo más, necesarios para el ejercicio de un oficio son inembargables. Bueno, la ley española es del año 2000. En el año 2000 no había iPads. Pero si ahora, en un proceso contra un abogado, el abogado dice que no pueden embargar su iPad porque es un instrumento necesario para el ejercicio de su oficio, bueno, esta cuestión puede que fuese controvertida. Imagino que en los juzgados españoles, no lo conozco tanto esta cuestión del detalle, pero podría ser controvertida. Podría serlo. Pero se consideraría un argumento totalmente implausible, totalmente trivial, que alguien dijera que es embargable porque los legisladores de 2000, como no había iPads, no pensaron en los iPads. Y los iPads no estaban incluidos entre los bienes inembargables. Este se consideraría un argumento pueril, un argumento totalmente implausible. Totalmente implausible. Esto es lo que quiero decir. Pasemos a otro modo. Bueno, otros autores dicen, en Argentina, al Churrón y Buliguen lo dijeron, pero tal vez el teórico que más razonó esto fue un gran magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Benjamin Nathan Cardoso. Cardoso y al Churrón y Buliguen dicen, bueno, no, claro que remite a la moral, pero los jueces no tienen que hacer ningún juicio moral. Remite a la moral social, remite a la moral compartida por los argentinos, por los norteamericanos. Si yo quiero saber si la pena es cruel en los Estados Unidos, debo preguntarme si la moral social de los Estados Unidos de este momento considera cruel la pena de muerte o no. Yo creo que este es un mal argumento por otras razones. Primero, porque también genera mucha indeterminación, porque estas preguntas que se plantean en las Cortes Supremas y en las Cortes Constitucionales son muy complejas y probablemente uno no sabría muy bien cuál es la respuesta adecuada
a esta pregunta si hiciéramos un sistema de encuestas o estadística o algo así. Y esta perplejidad, ¿cómo la podríamos superar? Bueno, solo la podríamos superar si damos instrumentos a estas personas para que razonen. Decimos, bueno, ahora tenéis que leer todas estas, como hacía este James Fishkin con la democracia deliberativa. Los encerramos una semana en un buen hotel y les hacemos leer determinadas cosas, les mandamos filósofos morales, mandamos historiadores, mandamos politólogos, les mandamos encuestas, les mandamos estadísticas, y entonces ellos razonan y al final tal vez tengan una opinión. Pero esa ya no es la opinión de la moral social. Eso es un ejercicio moral crítica. Ellos han llegado a un juicio, digamos, ponderado, a un juicio que es el resultado de su deliberación moral. Por lo tanto, ya se han pasado a la moral crítica. De todas formas, en el positivismo jurídico teórico, porque esta es una posición de muchos, sobre Burin son teóricos, claro, pero de muchos teóricos y prácticos. Pero en el positivismo jurídico teórico, en Kelsen, en Rawls, en Hart, también en Ras, la posición es que en estos casos los jueces tienen discreción. Que en estos casos los jueces, y esto tal vez es lo que molesta al positivismo normativo, ¿no? Que en estos casos, pero para Ras esto no es un problema. Ras acepta que tienen discreción, y discreción quiere decir que tienen la posibilidad de innovar, crear, modificar el derecho. Lo dice varias veces. Pero claro, esto produce una consecuencia, y Ras lo reconoce claramente en artículo importante de Authority of Law en 1969, lo que Endicott lo llamó la the surprising part, ¿no? Leo lo que dice Ras para ver la implausibilidad a la que conduce pensar que producen discreción. Asumamos, dice, por ejemplo, que el derecho contractual, que el derecho contractual de un lugar establece que los contratos son válidos solo si no son inmorales, como sucede en los códigos que han seguido el Código Napoleón, ¿no? Entonces, cualquier contrato particular puede ser juzgado, puede evaluarse que es prima facie válido si se conforma a las condiciones neutrales desde el punto de vista valorativo para la validez de los contratos que la ley establece. Pero él dice, la proposición es jurídicamente concluyente que este contrato es válido, no es ni verdadera ni falsa hasta que una corte, hasta que un tribunal, hasta que una corte determina con una decisión dotada de autoridad su validez. Esta es una consecuencia del hecho, dice Ras, que por la tesis de las fuentes, las cortes tienen discreción cuando son requeridas aplicar consideraciones morales. Fijémonos, es una consecuencia de este hecho. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el derecho está totalmente indeterminado cuando hay cláusulas de este tipo, contrariamente a otras cosas que dice Ras. Yo ahora no. Pero decir que la introducción de cláusulas valorativas en el derecho comporta directamente la conclusión triste que el derecho está totalmente indeterminado hasta que una corte determina su validez. Esta es la frase más semejante al realismo jurídico de Ras. Yo creo que es muy implausible. Y dicho más en general, si lo que puede decir los teóricos del derecho ante los casos más importantes que deciden nuestras cortes, la Corte Suprema de la Argentina, por ejemplo, es que en estos casos los jueces tienen discreción, bueno, es una triste solución. Tal vez sea la verdadera, pero hay que tener buenos argumentos. Yo siempre he pensado que los argumentos escépticos en filosofía son argumentos que nos obligan a pensar mejor nuestras razones y nos obligan a armar nuestras razones para refutar el escepticismo, aun si es de un modo indirecto, pero para refutar. Entonces pasemos ya a la última, voy terminando. Gracias. Para decir solamente, claro, que si ninguna de estas vías es razonable, si no lo es ni el originalismo, ni la remisión a la moral social, ni la discreción,
entonces nos queda únicamente aceptar que en los casos en que el derecho remite a la moralidad, el derecho ha de ser identificado a través del uso de criterios morales, que en realidad comparte el positivismo incluyente y gran parte de los autores antipositivistas comparten esto. Dworkin, Alexi, todos aceptarían que esta es una tesis más que razonable y que es una tesis que podemos aceptar. Yo la dejo un poco provocativamente y me dispongo a responder a sus preguntas si las tienen, mostrando otra vez mi agradecimiento. Muchas gracias. En esta última que comento brevemente, yo un día, cuando estaba en esto, busqué en internet Pena Cooley y me salió esta performance de un autor que parece ser conocido, actual, contemporáneo, Gianni Moretti, que tiene esta performance, un cuadro, parece que era un cuadro itinerante, digamos, digamos, no permanente, provisorio, pero un cuadro que se llama Pena Cooley, porque si ustedes se fijan, por ahí hay un mono, un perro, la serpiente, ¿no? El gallo, esto es Pena Cooley, y me hizo gracia y lo utilizo por esta razón. Bueno, ahora sí, muchas gracias y a su disposición. Muy bien, muchas gracias, profesor. Yo soy Ricardo Ramírez Calvo, soy profesor de la Escuela de Derecho y voy a tratar de pasarle algunas de las preguntas que vamos recibiendo. Tengo una yo, pero esa la voy a dejar para el final y voy a ceder el lugar a los asistentes. La primera pregunta que tenemos es de Alejandro Guevara, la voy a leer, dice: entiendo que la suya es una defensa teórica de la viabilidad de entender la estructura de la decisión judicial a partir del positivismo incluyente. No obstante, hay que notar que este permite conceptualizar el fenómeno de las decisiones que incorporan moral en las normas que así lo requieren, pero no cualquier incorporación de moral. Como cuestión de hecho, sin embargo, hoy día es usual que los tribunales, en especial constitucionales, sustenten decisiones a partir de consideraciones morales, aún en respectos o casos en los que no hay indicios que el derecho incorporara o autorizara tal clase de consideraciones. Las preguntas concretas son dos: ¿cómo conceptualiza su positivismo incluyente esta clase de hechos? Y dos, ¿no es la extensión de esta última clase de fenómenos una transformación profunda del diseño judicial moderno, entendido como aplicación del ordenamiento jurídico? Es una buena pregunta, porque en realidad remite a una de las críticas que algunas veces se ha hecho al positivismo incluyente, por ejemplo, Juan Carlos Bayón, en el sentido que un argumento slippery slow, en el sentido que una vez uno acepta que en el razonamiento judicial puede introducirse consideraciones morales, no hay forma de detener cuáles pueden introducirse y cuándo pueden introducirse. Y esto en realidad es una amenaza seria, y mi respuesta es la siguiente. Aquí hay dos cuestiones, una descriptiva y una normativa. Descriptivamente, es verdad que han aumentado la presencia de defeaters en nuestros ordenamientos, con lo cual es verdad que ha aumentado el uso del razonamiento moral por parte de los jueces. Pero yo no creo que haya aumentado hasta el punto, como dice la pregunta, de poner en peligro la mínima certeza que el derecho debe tener y de significar esta transformación absoluta de nuestra forma de concebir la jurisdicción. Esto no lo creo. La mayoría de casos se resuelven, digamos, de un modo que, aun si hay controversia, porque por eso hay un caso, aun si hay cierta controversia, es una controversia, digamos, que puede conceptualizarse adecuadamente. Es más, la estructura institucional del derecho hace que no todos los órganos tienen la capacidad para revisar de igual modo las razones que justifican tener esas normas y acudir al razonamiento moral. Por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, que es algo distinto del suyo en este punto, por ejemplo, antes hemos dicho el derecho penitenciario. Un funcionario de un centro penitenciario no puede negarse a aplicar el reglamento penitenciario porque piensa que es contrario a la ley. No puede, en nuestro sistema jurídico. Y está bien que sea así, porque por esto es un sistema institucional. Y esto es algo que había visto bien. Yo creo que es un punto
realmente importante que había visto bien el positivismo jurídico. El positivismo jurídico había visto bien que la dimensión institucional del derecho es muy importante. Un juez de vigilancia penitenciaria, en cambio, puede en España inaplicar un artículo del reglamento si piensa que es contrario a la ley, porque él está solo sujeto a la ley. Pero en cambio no puede inaplicar un artículo de la ley penitenciaria en España, aun si piensa que está en desacuerdo con la Constitución. Lo único que puede hacer es presentar una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional decidirá. Entonces, lo que quiero decir es la dimensión institucional es la que preserva esta cuestión. Es verdad que en Latinoamérica han habido algunos casos, tal vez el más famoso, este caso de la decisión de la Corte Constitucional boliviana de decir que era contraria a la Convención, ¿no?, y a otros aspectos de la Constitución, la prohibición de la reelección en un tercer mandato del presidente Morales porque esto suprimía su derecho de sufragio pasivo. Es verdad que esto a mí me parece, una decisión incorrecta. Y esto ha sucedido siempre. Me parece que esta es claramente una decisión incorrecta. Claramente. Es decir, que el actual constitucionalismo, esto que en América se llama muchas veces, más en Latinoamérica que en España, pero muchas veces neoconstitucionalismo, ha podido dar alas en algunos casos al activismo judicial, pues sí, pero esto a mí no me preocupa tanto como, no sé si es la preocupación del autor de la pregunta, como a otros de mis colegas. ¿Por qué? Porque los que hemos vivido en dictaduras, y ustedes también han vivido, sabemos que hay la posibilidad de una concepción formalista extremadamente que produce las máximas arbitrariedades. Esto es algo que no he desarrollado por escrito, como es compatible el formalismo extremo con la máxima arbitrariedad, pero ahora lo digo solamente, lo puse en un comentario, un libro homenaje a Luis Prieto Sanchís, que es un gran filósofo del derecho español y amigo, y le gusta el teatro, y por eso lo puse. Yo no lo había visto, pero hay una versión cinematográfica preciosa, con actores muy buenos, preciosa, del Mercader de Venecia, que yo vi en esta pandemia. Preciosa, esta versión. Bueno, el Mercader de Venecia, si ustedes recuerdan, al final, es con el formalismo que Poncia derrota los argumentos que Shylock había traído, formalistas para querer cobrarse la libra de carne. Con el mismo formalismo, pero con otras normas, lo derrota. Porque el formalismo extremo lleva a la arbitrariedad. Con lo cual, yo en esto diría, es un problema de la cultura jurídica. Tenemos que formar mejor a nuestros jueces, tenemos que saber que aplicar la moralidad no quiere decir aplicar las pautas personales y las convicciones personales. Sobre esto hay la reflexión, yo soy muy rawlsiano, la reflexión de Rawls sobre la razón pública, y yo creo que ahí hay elementos para pensar. Tenemos que formarlos mejor, tenemos que esperar mejor de ellos, pero yo creo que en general, no soy tan pesimista, digo, como algunos de mis colegas, en general este es el comportamiento. En general, la Corte Constitucional colombiana, que es una de las más famosas y polémicas al respecto, pero la Corte Suprema Argentina, lo mismo, en general han hecho un uso adecuado de esto. ¿Y qué debemos hacer los juristas? Debemos condenar cuando hacen un uso inadecuado, cuando hacen un uso absolutamente inadecuado, como fue en el caso de Evo Morales, pero fue claramente por razones políticas. Lo que ocurría, yo se lo dije a los constitucionalistas, a los miembros de la Corte Constituyente actual, que no es lo que hice esto de Sucre, se lo dije, estuve en la primera semana de marzo en Bolivia yo, se lo dije esto, pero el problema ¿cuál era? El problema era que Bolivia en los últimos años de la presidencia de Evo Morales vivió una sociedad totalmente controlada por el Ejecutivo, totalmente, todos los sectores de la sociedad controlados por el Ejecutivo. Es una cuestión del diseño institucional y del exceso del poder del presidente, una cuestión del hiperpresidencialismo,
no una cuestión de los jueces. Gracias. Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a José Juan. En realidad, dos preguntas. Claro. Primero, un punto que vos mencionás en el trabajo sobre Dworkin, que me parece importante para la discusión sobre la conexión entre derecho y moral. Cuando Dworkin dice, hablando del fallo Dred Scott, creo que es, habla del esclavismo en Estados Unidos y lo considera legal, pero tan inmoral que es inaplicable. Y lo compara con el nazismo, que ni siquiera es legal. Cuando en realidad, y el punto de vista creo que él adopta es el de un juez, en el caso de Estados Unidos, un juez en la Alemania nazi, por lo menos diría, bueno, quizás además diría que son morales las disposiciones, pero nunca pondría en duda la legalidad de esas disposiciones. Y quizás lo más interesante, en Alemania lo que se nos viene a la mente cuando hablamos del derecho nazi es básicamente el final, por así decir. El genocidio. No tanto creo las leyes de Nuremberg, que en realidad, si a mí me preguntan, tanto lío por no poder casarse no me parece tan grave. El problema fue el holocausto. Entonces las leyes de Nuremberg eran legales, no tenía sentido poner en duda su normatividad jurídica. Sí, por supuesto, su moralidad, su justificación. Entonces, ¿por qué Dworkin hace esa diferencia? Que quizás lleve agua para su molino, no sé. Y no sé si los antipositivistas o el positivismo incluyente está de acuerdo con Dworkin, ¿o qué opinas vos? Y el segundo punto, y la segunda pregunta, es sobre, es cierto, yo no sé por qué el positivismo se acostumbró a ser tan conceptual, por así decir, o a aferrarse a un proyecto descriptivo, en lugar de reconocer que en el fondo es una tradición que proviene de cierta época y que gira alrededor del Estado. Eso Bobbio, por ejemplo, sí lo aclaraba. Y ya la idea de que vos estás conectado con el Estado y que es el Estado el que dicta el derecho, es absurdo negar la conexión normativa o política. El punto es entonces la batalla cultural, si se quiere. El positivismo tiene muy mala prensa. El que es positivista desde que se levanta hasta que se va a dormir tiene que explicar que no tuvo nada que ver con el nazismo, cuando encima el nazismo era antipositivista, no era positivista. ¿Por qué entonces es el antipositivismo el que triunfa y capta las mentes y los corazones, como se dice en inglés? No sé si esto influye incluso en la discusión sobre la teoría. Creo que sí, creo que son dos cuestiones muy relevantes. Digo, que me parece, gracias Andrés, muy relevante. Es verdad, esta distinción de Dworkin, no entiendo bien por qué dice esta distinción entre el derecho, digamos, de la esclavitud y el derecho nazi. No lo entiendo bien, la verdad, y además es más complicado porque él escribió cuando era muy joven también una cosa que decía que aún así él pensaba que las decisiones de la Corte Suprema, ese Dred Scott, el famoso Dred Scott para los que no lo sepan más jóvenes, probablemente Dred Scott es un caso de 1830 o 40, no, más tarde tal vez, que fue muy, muy importante en Estados Unidos porque levantó, incluso Lincoln, ¿no?, escribió contra ello y tal, en donde una persona, un esclavo había huido de un estado esclavista a un estado no esclavista, todo el estado no esclavista lo consideraron libre, le dieron la libertad, el propietario lo reclamó y al final la Corte Suprema dijo que había de devolverlo a su propietario porque la Constitución había establecido esta cuestión entre la posibilidad que hubiese estados esclavistas. Y Dworkin dice que él considera que esa decisión no era adecuada a la Constitución americana de ese momento, con lo cual tampoco entiendo bien esto. Pero mi posición al respecto es la siguiente, Andrés. Es decir, a ver, yo estoy pensando en la aplicación del derecho en democracias constitucionales. En dictaduras la cuestión es mucho más complicada. En dictaduras o sistemas que vulneran los derechos básicos, como era el caso de la esclavitud, es muy complicada. Es decir, ¿qué debe hacer un juez honesto en estos casos? Pues depende, algunas veces debe renunciar, yo creo,
y otras veces debe mentir, si es honesto. Mentir está justificado en algunas ocasiones, lo sabemos. Peiscan, ¿no? Lo sabemos. Debe mentir, es decir, si mintiendo puede deliberadamente puede salvar a una persona que es totalmente inocente, debe hacerlo. Pero a veces esto no es posible y lo más razonable sería dimitir como juez, como algunos lo hicieron. Hubo personas honestas en esto. Yo creo que este es un problema distinto, es decir, problema claro, como tú dices bien, las leyes de Nuremberg eran derecho, en cambio la solución final no, ¿verdad? Era la decisión en ese lago C, esto, y bueno, esto no, Van C, no era no era una norma jurídica, en cambio las leyes de Nuremberg eran normas jurídicas, pero aún si eran normas jurídicas, y alguien era condenado a muerte porque había tenido relaciones sexuales, por ejemplo, con alguien de otra etnia, yo si pudiera lo salvaría. Esto es lo que te digo. Creo que lo correcto es, si pudiera lo salvaría, no aplicaría esas leyes, porque claramente condenar a muerte a alguien porque ha tenido relaciones sexuales con una judía o a la judío con una aria, pues obviamente es incorrecto. Con lo cual, yo creo esto. Lo segundo, que es más relevante teóricamente, es verdad lo que dices totalmente. Mi impresión, a ver, Bobbio sí lo reconoció, pero Bobbio es bastante culpable de la versión Hart también, pero bastante culpable de la versión conceptual, porque Bobbio al distinguir, y yo lo he explicado tantas veces en primer curso, todo lo hemos explicado, al distinguir el positivismo jurídico como approach, que Nino llamó conceptual, Nino recogía esto en Manuel también, positivismo como teoría y el positivismo como ideología, pues hizo que el positivismo, los positivistas ya de nuestra generación se adherían al conceptual y se olvidaban de la importancia cultural, como tú dices, que ha tenido el positivismo como teoría, la vinculación con el Estado, la certeza, la aplicación del derecho, todo esto se olvidaba, ¿no? E incluso se olvidaba de la dimensión normativa, que por eso yo citaba a Scarpelli. Scarpelli en este libro lo que dice, el positivismo jurídico está justificado en una concepción de filosofía política, en una concepción del Estado y de las libertades de los ciudadanos, en esto. Y en esto yo creo que tiene razón, que culturalmente el positivismo jurídico está unido a esta concepción, que yo creo que tiene una gran razón. Tiene una gran razón. Yo soy partidario de esto por esta razón y por esta dimensión institucional todavía me considero positivista. Pero creo que no tiene toda la razón. Y esto es tal vez lo que ha dado alas a los antipositivistas. Creo que no tiene toda la razón porque insistir en esto es no darse cuenta que los jueces siempre, también en el momento de máxima eclosión del positivismo teórico, siempre han tenido estos problemas. Este caso que yo he puesto sucedía en 1830 o algo así, el caso último que he dicho de Kirby del sheriff, que atrapa esto. Pero, y esto ocurrió, pongo otro caso, que al Churrón y Bulín, para decirlo en Buenos Aires también este ejemplo, Churrón y Bulín en Normative Systems, cuando ponen el ejemplo de laguna axiológica, ponen el siguiente ejemplo. En la Alemania de Weimar, en la que nos gusta a nosotros esta época, en la Alemania de Weimar, Andrés, hubo una mujer de la clase alta prusiana, de la clase alta, que quedó embarazada y desarrolló una animadversión, una aversión enfermiza contra el hecho de estar embarazada y contra el feto, fue a médicos que le recomendaron claramente a toda la familia que si no abortaba cometería suicidio y este era el diagnóstico, la cosa se complicó y estaban muy asustados y al final un médico de la clase alta, siempre en la clase alta, un médico decidió practicar el aborto. El aborto estaba prohibido en ese momento en Alemania y el estado de necesidad no era aplicable a este caso porque estaba reducido a familiares hasta el segundo grado de la persona que se hacía. Y claro, el médico no tenía ningún grado de parentesco, entonces el médico fue procesado. Y el Tribunal del Reich, el Tribunal Supremo del Reich, dijo claramente que las causas de justificación no son un numerus clausus.
las causas de justificación, hay causas extralegales de justificación. Esto es lo que dijo. Y que este era un supuesto de una causa extralegal de justificación. Esta, en la cultura jurídica más desarrollada, en el momento máximo de, bueno, a mí me parece razonable esto. Me parece razonable. De hecho, esto ha quedado en la doctrina de las causas de justificación alemana. Los manuales alemanes, si quieren lo comprueban, todavía se habla que las causas de justificación no son cerradas, ya causas extralegales, por este caso. Por este caso. Bueno, a mí me parece sensato, es decir, bueno, este problema, tú lo sabes mejor que yo, Andrés, es el problema de Aristóteles ya. Aristóteles en la Ética Nicómaco dice, las reglas son universales y las necesitamos, etc. Pero la realidad es como es, pasa como, ¿te acuerdas del ejemplo? Pasa como los arquitectos de Lesbos, dice Aristóteles en la Ética Nicómaca. Los arquitectos de Lesbos tenían una plomada que permitía medir las piedras cuando son irregulares. Pues necesitamos una plomada como la de los arquitectos de Lesbos. Esto es un problema de aplicar reglas. Yo creo que esto es solamente lo que está ocurriendo en lo que se llama constitucionalismo, solamente una manifestación del problema de aplicar reglas. ¿Por qué es una manifestación? Porque las reglas son generales, pero son incapaces de atrapar todas las particularidades. Y lo único que podemos hacer para aplicarlas correctamente es introducir en el derecho defeators. Yo creo que esto es inevitable. Y de alguna manera Waldron ha reconocido esto y trae el ejemplo de Aristóteles también. Waldron. De alguna manera Waldron ha reconocido que, bueno, no se puede llevar al extremo el programa del positivismo normativo por esta razón. Esta es mi posición. Y esto yo creo que forma parte, lo digo enfáticamente, de todas las culturas jurídicas. Cada una lo vive a su manera. Es una cosa que veía Aristóteles, que está en el derecho romano de otro modo, que está en el derecho medieval, después las aportaciones del derecho canónico, está siempre presente porque es un problema de la aplicación de reglas. Es un problema en este sentido intrínseco en la idea de aplicar reglas. Intrínseco. Porque no es posible congelar la justificación de las reglas en reglas opacas que produzcan siempre los resultados óptimos. No es posible. Y por eso necesitamos que algunas veces las reglas, cuando son precisas, se autoaplican, ¿no? Como ya he dicho, el Congreso ha de tener entre 300 y 400 miembros. Esta regla se autoaplica, pero no podemos ordenar la convivencia humana solamente con reglas que se autoaplican. Necesitamos reglas que sean sensibles a su justificación y que permitan, de un modo adecuado, con filtros institucionales, que algunas veces algunas autoridades puedan acudir a la justificación de la regla para, digamos, no generar consecuencias, bueno, absurdas o groseramente injustas, como decían los clásicos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta de Pedro Caminos, que es, según la tesis de Ras, cuando el derecho remite a la moral, el juez tiene discrecionalidad, pero esa discrecionalidad es una discrecionalidad jurídica, no es una discrecionalidad absoluta. En obras recientes, Ras parece aceptar que en los casos de remisión a la moral, el juez no tiene discrecionalidad desde el punto de vista moral. De ese modo, la moral sería externamente aplicable, aunque no jurídicamente válida. Si esta reconstrucción que sugiero aquí de Ras es correcta, el desacuerdo entre el positivismo excluyente y el incluyente se volvería irrelevante en el ámbito de la aplicación del derecho, aunque sería relevante para la identificación del derecho. Yo pensé así, y lo dije en un libro, ya como ya me he hecho mayor, en un libro que es de 1997, la versión en inglés de 1998, La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución. Yo dije esto, esta discusión es irrelevante porque en realidad, digamos, la moral es verdad, en este sentido no forma parte del derecho, aunque es aplicable, igual que el sistema métrico decimal no forma parte del derecho, pero el juez debe tomarlo en cuenta cuando está prohibido construir a menos de 100 metros de determinado lugar. Esta es la idea, que parece simple, pero después también mi idea explicaré por qué, y creo que Ras, aun si es verdad
que Ras tal vez piensa que los jueces, en los casos en que hay respuesta moral, no tienen discreción absoluta, porque deben responder con la moralidad. El problema de Ras es la implausible, empiezo con Ras, entonces, la implausible concepción del derecho que esto tiene. Es decir, cada vez que hay conceptos morales, el derecho está indeterminado. Esto me parece una cosa irrazonable. Es decir, el derecho está indeterminado acerca de si la pena Cooley es una pena cruel. ¿Esto qué jurista diría esto? Esto me parece implausible. Esto respecto de Ras. Respecto de cómo, de por qué yo ahora no pienso así porque en realidad, aun si me parece bien que alguien reconstruyera diciendo que las pautas morales no forman parte del derecho, sino solamente que los jueces tienen la obligación de aplicarlas. Esta me parece una discusión menor, ahora me parece menor y verbal, y sobre esto no tengo nada que decir. Lo que me parece importante darse cuenta es cuál es nuestra concepción del razonamiento de los jueces. Yo creo que una concepción del razonamiento de los jueces que no tenga en cuenta que los jueces a menudo, o algunas veces, como se quiera, depende también de qué nivel de juez sea, pero los jueces de última instancia, los jueces responsables, la forma de concebir el razonamiento judicial es un razonamiento en donde la moralidad tiene un lugar importante, esto no lo captura el positivismo excluyente y no es una discusión de palabras. Porque no tiene... Ras en esto es muy sorprendente, porque por un lado las directivas son razones excluyentes para los ciudadanos, pero parece que para los jueces no son razones excluyentes. Porque nos ha dicho esto, por ejemplo, en el caso, si el Código Civil dice que los contratos inmorales no son válidos, entonces yo no sé que un contrato es válido hasta que no lo diga un juez. Esto me parece muy plausible. Pero esta es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, si el positivismo incluyente acepta valoraciones morales en la aplicación del derecho, acepta la discrecionalidad de los juzgadores en las decisiones judiciales, y de ser así, ¿acepta la ponderación como una forma de decidir un caso? ¿Cuál sería un método para controlar que el resultado de la ponderación no sea arbitrario? Bueno, hay algunos que piensan que la ponderación conduce a resultados arbitrarios y esto ha llevado mucha crítica. Hay un filósofo del derecho español de mi generación, conocido también en Latinoamérica, Juan Antonio García Amado, que ha defendido esto con mucha vehemencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, he escrito bastante sobre esto, pero trato de resumirlo aquí. No estoy de acuerdo porque tal como yo concibo la ponderación, para decirlo rápidamente, es solo un paso previo a la subsunción. Yo concibo la ponderación en un modo semejante a cómo se concibe los conflictos de principios morales en el ámbito de la bioética, que es un ámbito muy desarrollado y ha pensado mucho y que se conoce y ha sido desarrollado más ahí esta posición, por ejemplo, por Henry Richardson, como especificacionismo. Es decir, cuando yo tengo dos principios en conflicto y debo tomar una decisión, lo que debo hacer es ver cómo encajan estos principios especificándolos más. Yo tengo escrito sobre esto, cómo se puede hacer, un universo de casos, cómo se pueden introducir elementos de corrección. También tengo en esto, cómo se pueden introducir elementos de corrección, cómo entender la práctica del precedente del common law desde este punto de vista. Es decir, no es que no tenemos nada, tenemos elementos y los tenemos en la tradición jurídica. Y por eso no pienso que la ponderación lleve a la arbitrariedad bien entendida, no pienso que la ponderación lleve a la arbitrariedad y pienso que en algunos casos, como son los casos de aplicación de principios constitucionales, es necesario un modelo como este, porque los principios constitucionales están en tensión. Es decir, esto lo hemos visto ahora con la pandemia. Bueno, pues claro, es decir, ha sido restringida como nunca
podríamos recordarlo, la libertad de circulación de las personas ha sido restringida radicalmente. Bueno, ¿está justificado? Bueno, veamos si realmente, como parece, yo negacionistas aparte lo creo, si como parece el hecho de tener libertad de circulación y que cada uno anduviera por donde quisiera ponía en peligro la integridad física de los demás, pues claro, ahí me parece que hay razones para pensar que la integridad física vencía en este elemento frente a la libertad de circulación. Pero sería absurdo no reconocer que la libertad de circulación ha sido restringida. La libertad de circulación ha sido restringida muy seriamente durante esta etapa, muy seriamente, y aún lo es en alguna medida. Ahora, la cuestión es si está justificado. Hay muchísimos casos así. Es decir, el derecho está lleno de estas situaciones y cuando queremos ordenar, además, el derecho a través de principios constitucionales, esto todavía se hace más patente. ¿Cómo decidir cuando tenemos pautas entre sí en tensión? Pues parece que no hay otro modo que hacerlo que así. Pero este es un problema de toda la filosofía moral. Kant, en el momento más universalista, pensó que las reglas deben ser universales y si tienen excepciones deben ser claras y por lo tanto no hay conflictos. Obligaciones non coliduntur. Esta era la afirmación en la teoría del derecho kantiana. Obligaciones non coliduntur. Bueno, está claro para Kant. Pero todos pensaron, es decir, el problema que dejó la moral kantiana es el problema incluso de un autor como David Ross cuando escribe The Right and the Good, darse cuenta que los deberes morales no pueden ser como Kant los pensaba, porque si no el universo moral no es comprensible, que debían ser prima facie, como ahora se prefiere, pro tanto. Bueno, si los deberes son pro tanto, tenemos que tener algún modelo de saber cómo llegamos, cómo a partir de deberes pro tanto construimos para los casos concretos deberes definitivos, decisivos, concluyentes, de todas estas formas se llaman en la literatura. Pues lo mismo pasa en el razonamiento jurídico. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta, y es la anteúltima que voy a hacer, porque después voy a hacer una pregunta yo. Claro. ¿Qué diferencia hay entre el positivismo excluyente y el normativista? Y Ricardo Guastini, ¿a cuál de esas corrientes se lo puede ascribir? A Ricardo Guastini se lo puede adscribir al positivismo excluyente, pero no en el sentido de Ras, sino en el sentido que yo he dicho del escepticismo ético. Lo que pasa es que Ricardo Guastini y los genoveses son la suma de dos escepticismos: el escepticismo interpretativo y el escepticismo ético. Según Tarello, que era el maestro de todos, y después Ricardo Guastini, el gran representante de esta tradición, hay que distinguir, ya lo saben ustedes, entre disposición y norma. Una cosa es la formulación de la norma, otra el significado, y no hay una relación unívoca entre disposiciones y normas. Las disposiciones tienen siempre muchos significados, entonces siempre los jueces ejercen un acto de voluntad y siempre eligen, siempre. También en el Estado de Derecho, también en el Estado formal, etc. Aparte de esto, también son escépticos en materia moral y piensan que no hay valores morales independientes, que la moral es una cuestión, son emotivistas. Ricardo Guastini es un emotivista. Claro, entonces, ¿por qué se enfadan tanto con el constitucionalismo? Yo se lo dije una vez a Comanducci, si piensan que siempre es así, bueno, porque tal vez piensan que esto se puede dar en grados y que la indeterminación y la capacidad de decir lo que uno quiera aumenta mucho más en la época del constitucionalismo, crece mucho más. Porque yo creo que son, esto lo dijo Hart, los escépticos, que son los escépticos jurídicos, pero que son los genoveses también, son, dijo Hart, absolutistas desilusionados. Disappointed absolutists. Y creo que tenía toda la razón del mundo. Son absolutistas desilusionados. Llegan a esta conclusión porque se creen, si no tenemos el formalismo, es el caos. Y entonces llegan a esta conclusión. Ahora bien,
piensen ustedes, la imagen, aún si yo he tenido mucha relación con ellos y una influencia inmensa de ellos, la imagen del derecho que surge de la suma del escepticismo interpretativo y el escepticismo ético es una imagen terrible. No sé ni por qué nos dedicamos a esto. Mejor hiciéramos otra cosa. Es decir, si cada uno hace lo que quiere, si las disposiciones que emiten los legisladores nunca determinan el comportamiento ni guían la conducta de los ciudadanos, y además no hay razones morales para decidir en un sentido u en otro, ¿para qué nos dedicamos a esto? Es decir, la práctica es una práctica, la práctica del derecho es una práctica nigromántica. Es la versión que surge, es una práctica nigromántica. Y, hombre, no hay departamentos de nigromancia en las universidades. Esta es una cosa. Una vez, cuando yo era todavía muy joven, y él una de las primeras veces que estaba en Barcelona, a una pregunta sobre estas cosas, Guastini se me quedó mirando y dijo, juristi selvaggi. Juristi selvaggi. Bueno, juristi selvaggi es esto. Esto es una práctica nigromántica. Yo creo que esta es la más implausible de las reconstrucciones del derecho, la más implausible posible, la que pone el derecho en una situación, porque fijémonos bien que esta no era la posición ni del realismo jurídico americano ni del realismo jurídico escandinavo. Dijeron muchas exageraciones ambos, pero el realismo jurídico americano, el realismo jurídico escandinavo, históricamente pertenecen a un momento que ellos quieren que el derecho cambie. Y hay mucho parte del poder judicial, en Estados Unidos está claro con el New Deal, que se resiste a este cambio. Entonces ellos luchan contra la idea de que el derecho sea, como decía el juez Holmes críticamente, que el derecho no es una omnipresencia en el cielo, no, esto no es el derecho, y entonces de esta forma luchan para conseguir que puedan aplicarse a las leyes que ellos piensan que son justas y tal. Pero este aliento normativo que hay en el realismo jurídico americano y de alguna manera distinta también en el escandinavo, no, en ese momento no lo hay. No sé a qué responde esta posición del realismo jurídico genovés. No sé, en este momento, como una cuestión de cultura jurídica, no sé qué representa en realidad. No sé a qué responde, porque la imagen que arroja el derecho es que el derecho es una práctica nigromántica. Y esto me parece, digamos, entonces ¿para qué nos dedicamos? Ya digo, no hay facultades de nigromancia en nuestras universidades. Gracias. Yo me reservé la última pregunta. Claro. Queda feo, pero voy a hacer dos comentarios y una pregunta concreta. El comentario es respecto del originalismo. Ojo porque Alito no es originalista, claramente no es originalista, es un conservador, y Kavanaugh es dudoso que sea originalista. El que sí es originalista sin duda es Gorsuch, pero Alito nunca él se ha dicho que sea originalista. Kavanaugh a veces, Kavanaugh él a sí mismo nunca se califica, aunque hay algunos que lo califican como originalista. Después, tanto para Andrés y para usted, ojo porque las leyes de Nuremberg no eran legales, no porque ellas mismas fueran ilegales, sino porque el acceso de Hitler al poder y la ley de habilitación, que es la que le permite dictar esas leyes, eran inválidas constitucionalmente. Entonces, si nos vamos al principio, todo el resto de esa parte del ordenamiento jurídico es inválida. Obviamente nos tenemos que remontar mucho antes, pero es para una discusión mucho más larga y no es específicamente la pregunta. Pero respecto del caso que usted mencionó de la República de Weimar, a mí lo que me preocupa un poco es que si nosotros admitimos esa derrotabilidad de la norma, tenemos una discrecionalidad absoluta, porque a alguien le puede parecer que sea muy razonable, pero a otro le puede parecer que es muy irrazonable la resolución del juez, que en realidad no debería haber admitido que el aborto haya sido no punible, sino que en realidad debería haber castigado a la persona que había violado la norma. ¿Por qué? Porque se ponía quizá en la posición de que se había matado a una persona humana. Que no digo que sea correcto o incorrecta, estoy simplemente señalándolo. Entonces, a lo que voy es a eso, porque parece que, en definitiva, la moral a lo que lleva eso es a
que las normas pueden ser derrotadas por la moral, que en definitiva es casi a lo que nos lleva el último Dworkin, que básicamente es un moralista, que dice que el derecho es una provincia de la moral. Entonces, no sé cuál es su reflexión sobre eso. No, es muy buena pregunta. Bueno, gracias por lo de Alito. No lo había sido tanto. Basta que Kavanaugh lo sea a veces para mi argumento. Basta que Kavanaugh sea a veces para mi argumento. Pero no, gracias por lo de Alito. No lo sabía, me fijaré un poco más en esto al respecto. Yo había asociado esto por la influencia que tuvo Scalia y todo esto, pero gracias. Gracias en cualquier caso. Y estoy de acuerdo también con el comentario sobre el nazismo y Hitler, que es importante. Esto es importante. Pero vayamos a la cuestión. Bueno, en una parte te doy la razón, porque yo en algún texto he puesto el ejemplo de Kirby y el ejemplo del aborto de Weimar, y cuando he puesto el ejemplo del aborto he advertido que este no sería tan claro. Porque en el caso de Kirby todos pensamos que la Corte Suprema hizo bien y que no debía condenar al pobre sheriff, porque al menos todos nosotros lo pensamos. En cambio, el caso del aborto es más complicado. Esto me hace acordar de una cosa divertida que me pasó en Buenos Aires, que cuando yo di una conferencia a la Corte Suprema, que estaba Andrés, y en la Corte Suprema dije que en el caso famoso de Dworkin, por eso voy a Dworkin ahora, Riggs versus Palmer, pues que en realidad recientemente estaba ahí, Martin Farrell había defendido en un artículo por qué no damos la razón, por qué no damos la razón a Palmer, y se acabó. Por no damos la razón a Palmer, y si el legislador quiere que cambie el derecho. Pero si ahí no había prohibición que herede el homicidio al causante, pues hereda, y después que los legisladores hagan su trabajo. Pero yo dije, pero esta es una posición muy implausible, que nadie defendería. Entonces, Martín, que conozco de hace muchos años, muy divertido, levantó la mano y dijo, no, yo solo quiero decir que, bueno, nadie defendería, que de los 5 miembros del tribunal, 2 lo defendieron. O sea que nadie no. Yo estoy con los 2 que defendieron esto. Pero tiene relación con lo que tú dices, Edward King. Si el caso del aborto a alguien no le parece convincente, que lo quite y ya está, y yo lo comprendo y ya está, digamos, ¿no? Obviamente es una cuestión mucho más controvertida, pero yo creo que sirve para comprender este tipo de casos, que hay razones para darse cuenta de que el formalismo interpretativo no es una opción. Ni el textualismo ni el originalismo es una opción. Mi argumento es este, no las cuestiones de contenido controvertidas. Mi argumento es este, no es una opción. ¿Por qué no es una opción? Porque los textos solamente no determinan todos los casos. Los textos determinan todos los casos, y esto lo sabe cualquier jurista. Si no, si determinaran los casos, ni siquiera tendríamos una disciplina como la dogmática penal, que es sofisticada, que hay controversia entre ellos, que no sé qué. No determinan todos los casos. Entonces, como no los determinan, la apelación, por eso yo lo decía, en el derecho normal, el derecho penal, la apelación a las causas de justificación, por eso mi ejemplo de Weimar, la apelación a las causas de la justificación en realidad requiere, en mi opinión, claramente el uso de argumentos valorativos por parte de los jueces. Yo no puedo saber cuándo un bien es mayor que otro, cuándo hubo antes una agresión ilegítima, cuándo todo esto, si no razono valorativamente. Esto no lo puedo saber. No es como saber si estoy a 100 metros de otro lugar. Esto. Es decir, hay un autor americano, un libro diferente que no tiene que ver, pero que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que se llama Farnsworth. Farnsworth dice, las reglas se aplican a los casos directamente, se autoaplican, como he dicho. Los estándares requieren de un juicio, dice él, sobre los hechos antes de ser aplicados. Bueno, este es el asunto. Y esto lo necesitamos en el derecho. Y ha sido siempre así. Ha sido siempre así. Respecto de Dworkin y lo que dijo últimamente, yo creo que hay que entenderlo bien. Esto dices en Justice for Hedgehogs, ¿no? Que dice esto que es parte. En Justice for Hedgehogs. Yo creo que tiene razón en que el derecho... Él dice el derecho es la moral pública institucionalizada.
Esto es lo que dice, la moral pública institucionalizada. Yo creo que en esto tiene razón y lo voy a defender. Su concepción global es más complicado, porque el derecho es como un sistema de matrioshka, de muñecas rusas, ¿no? El derecho es la moral pública institucionalizada, que está dentro de la moral pública, que está dentro de la moral, que está dentro de la ética. Esto es demasiado ya, no me atrevo a decir esto, porque esta es la concepción que él tiene de la ética y tal. Pero que el derecho es la moral pública institucionalizada, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Es la moral pública e institucionalizada. E institucionalizada establece una serie de criterios de corrección de los razonamientos, de distribución del poder, de quién puede tomar decisiones y quién no puede tomarlas, que son muy relevantes. Él lo reconoce en la discusión que tal vez, que veo que sabe mucho sobre esto, que tal vez conoce que tuvo en Boston Journal, ¿no? En una discusión sobre el libro. Antes que se publicara el libro, es un número de la revista, tiene como 1000 páginas. Y él contestó a todos y un montón de gente ahí. Y él dice, bueno, tal vez yo he tenido más atención a la dimensión de moralidad pública y a una crítica contestando a uno de sus críticos. Habermas ha tenido más atención a la parte institucionalizada. Y yo reconozco que hay que tener en cuenta la parte institucionalizada. La parte institucionalizada es muy importante en el derecho porque hay algo del positivismo. Por ejemplo, el derecho necesita autoridades finales y la moral no. Autoridades finales. Y las autoridades finales deciden con decisiones de las que ya no cabe. Yo lo hablé con Dworkin, no estaba de acuerdo, que ya no cabe lectura moral. Aún si yo no estoy de acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional Española, supongamos que es final, bueno, esta es la última decisión. Y esta es la decisión jurídicamente válida. Es decir, el propio Dworkin editó un libro contra Bush versus Gore con el lío de las elecciones, primeras elecciones de Bush, ¿no? Escribió un libro criticando la decisión de la Corte Suprema que impidió el recuento de las papeletas de Florida, criticando esto. Pero el mismo Dworkin, yo solo dijo esto y dijo, tiene razón en esto. El mismo Dworkin reconoce que esa es una decisión que forma parte de la historia de los Estados Unidos y que Bush era el presidente, que no era como el caso de Hitler. Aún si piensa que la decisión de la Corte Suprema era equivocada. ¿Por qué? Porque las decisiones de las Cortes finales no están sujetas a la lectura moral. Digamos, esto forma parte, yo lo he llamado algunas veces, los intocables del derecho. Hay partes intocables del derecho que son institucionales y que tienen que ver con esto. Tiene que ver la doctrina de la cosa juzgada, las decisiones finales, la mínima distribución de competencias mínima. Estas cuestiones estructuran una revisión que debería afinarse más de las reglas secundarias de Hart. Es lo que da al derecho la dimensión institucional. Y esta no está sujeta a la lectura moral. Esta sería mi posición. No lo podemos decir como me gustaría, que más querría yo, pero a veces las ideas, a mí me gustaría poder decir, alguien lo ha dicho por ahí, pero me gustaría poder decir, las reglas secundarias de Hart no están sujetas a la lectura moral, solo las reglas primarias de Hart lo están. Esto no funciona del todo porque las reglas que confieren poderes muchas veces también dependen del contenido. Tienen poder para dictar unas normas y no otras. Y eso hay que afinar más. Pero afinando más, yo creo... Entonces, si uno hace una lectura más caritativa, sin hacer un juicio de Justice for Hedgehog, ¿no? Que globalmente es muy discutible, también la unidad total del valor, globalmente es muy discutible. Pero la parte esta, la moralidad pública, el derecho es la moralidad pública institucionalizada, yo creo que esto makes sense. Creo que sí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Andrés, te dejo el cierre. Por mi parte, le agradezco muchísimo haber participado en nuestro seminario. Para la universidad es siempre un honor recibir a profesores de la talla suya. Andrés, ¿querés hacer el cierre? Muchas gracias. Solo queda agradecerle otra vez a JJ por esta exposición, por
su disposición a responder las preguntas, a discutir, a hablar, a exponer. Le estoy muy agradecido. Ha sido, la verdad, un enorme placer y, como dijo Ricardo, un gran honor para nosotros tenerlo, y teniendo en cuenta la hora, de hecho, que es en España, o en Barcelona, quizás debo decir. No, está bien en España por mí. En España, sí. Y nos quedó la discusión sobre Messi, arrancamos hablando sobre eso. Bueno. El contrato. Justo alguien por chat privado me preguntó por qué que la pregunta que faltó hacerle era cómo interpretaba la cláusula que invocó Messi para decir que se quiere ir del Barcelona. Yo decía antes, si me despido yo y cierra del todo Andrés. Yo decía antes que no lo sé porque no he leído el contrato y debería pensarlo, pero que si yo fuese abogado de Messi, un argumento tiene, porque el 10 de junio era una fecha que claramente estaba aceptada por las partes porque era después de todas las competiciones. La voluntad de las partes contractuales era que la fecha fuera, y así lo aceptó el Barcelona, que la fecha fuera después de todas las competiciones. No podían esperar que había la pandemia. Ahora ha habido la pandemia y las competiciones terminaron el 20 de agosto. Bueno, entonces las cosas cambian. Es decir, yo creo que al menos yo con este argumento creo que podríamos sacar bastante jugo a este argumento. No digo que, la verdad, sobre lo otro no tengo opinión. Esto, ustedes comprenderán que también es argentino Messi. Esto es un gran fenómeno colectivo. Yo he dicho, los periódicos en España en general hace 3 días solo hablan de Messi. Una cosa increíble, en la situación en la que estamos, solo hablan de Messi. Y esto es el fin de una etapa que tenía que llegar en un momento u otro, pero ha venido después de un 8-2 y esto en el peor momento. Pero el fin de una etapa, porque Messi ha representado todo para el Barcelona, todo. Él solo ha ganado 4 Champions y 12 ligas. Es una cosa increíble, es Michael Jordan. Es esto para nosotros. Entonces, claro, esto, bueno, pero quiero decirles, antes que Andrés despida, muchísimas gracias a todas las preguntas, son muy importantes, muchas también estamos en diálogo, ¿no? Esto es infier y yo también lo estoy pensando, estas cuestiones me han servido mucho, estoy muy agradecido de colaborar, claro, con San Andrés, y un abrazo muy fuerte para todos los amigos. Está todo dicho. Muchísimas gracias otra vez a los asistentes y sobre todo a JJ. Muchísimas gracias.